Muy bien, en esta ocasión vamos a tocar este tema que hemos titulado El hombre que murió dos veces. Ya leímos nuestra cita, no la pierdan, Isaías 43, 18 al 19. Muy bien, bueno, este título está algo extraño, ¿no? Porque podemos decir, bueno, y ¿quién es ese hombre, ¿no? Que murió dos veces porque todos morimos solamente una vez, ¿no? Eso es algo que todos tenemos claro. Eh, Sin embargo, bueno, este es el título que se le dio a una persona, ¿sí? Que alguien por ahí, algún eh, periodista le dio este apodo, ¿no? A alguien, el hombre que murió dos veces. Eh, por aquí tengo una nota que comenzaba así, bueno, una nota periodística que decía lo siguiente, dice, el día 7 de abril del año 2000, Moacir Barbosa murió por segunda vez. Y ahí está algo relacionado con nuestro título, ¿no? De El hombre que murió dos veces. Y se refiere a este hombre que acabamos de mencionar, Moacir Barbosa, un brasileño. Dice, a sus 79 años falleció por segunda vez, decía esta nota. Eh, Dice, pero 5 décadas antes ya había sufrido algo bastante similar a la muerte en vida. Por eso le pusieron por ahí ese título, ¿no? A este personaje, el hombre que murió dos veces. ¿Quién era este señor? Moacir Barbosa, este hombre. Aquí nos dice que fue el primer gran arquero o un portero, también así se les llama, ¿no? Un futbolista en la historia del fútbol brasileño. Es el primer portero famoso o el mejor, ¿no? Considerado en su época. Muy querido por la afición que le gustaba el fútbol. Le gustaba el fútbol en aquel entonces. Eh, pero nos dice aquí algo interesante. Miren, dice, todo lo bueno que había hecho en su carrera, lo que lo había destacado y lo había puesto pues, en ese lugar, ¿no? Especial dentro del deporte, dice que todo eso fue eliminado del recuerdo de todos. ¿Sí? O sea, todo lo bueno que había hecho, sus hazañas, sus buenas actuaciones, ¿no? Dentro del deporte, dice que todo eso se olvidó de pronto, de la noche a la mañana. Porque, bueno, él fue seleccionado de su país, de Brasil, fue eh, o participó en un campeonato mundial en el año 1950, celebrado también en Brasil, ¿sí? Y saben que en ese tiempo esta selección era considerada como la favorita para ganar el mundial. Tenían un muy buen equipo y todo el mundo, dentro de lo que era la prensa, los comentaristas, todo el mundo decía que era el que iba a ganar, ¿no? Era el favorito. Eh, y bueno, cuando se decidió el campeonato, ¿sí? Precisamente entre Brasil, ¿sí? Peleando por el trofeo, ¿no? Deseado por todos, y la selección de Uruguay, una selección que no era tan, ¿cómo podemos decir? Pues no era favorita para empezar, ¿sí? Ni era de las mejores en ese momento, pues estaban también ahí disputando la final, ¿no? Con Brasil. Y bueno, todo el mundo estaba en ese momento pensando qué iban a hacer después de la victoria, ¿no? Prácticamente. O cuántos goles eran los que les iban a anotar a los uruguayos. Eso era lo que pensaba. En ese momento, toda la afición, todo el país, ustedes saben que Brasil es un país muy aficionado al fútbol, entonces prácticamente todo el país estaba atento, ¿no? A este acontecimiento, a este partido.
Y les digo, todo estaba servido, ¿no? O la mesa estaba servida, puesta para que el país anfitrión fuera el campeón, ¿no? Y celebrara toda la afición. Y ¿saben qué? Sucedió algo, pues que no estaba eh, en la mente de nadie, ¿no? Resulta que el equipo uruguayo ganó el partido. Y precisamente este personaje, Moacir, el portero, cuando recibe el segundo gol de los uruguayos, dice que él, cuando viene el balón hacia él, él lo toca con sus manos y él dice que él trató de no mirar hacia atrás, ¿sí? Porque dijo, bueno, parece que no entró el balón, ¿no? Este, pero dice que de pronto sintió algo, este, no sé si un mal presentimiento, porque dice que escuchó, o más bien no escuchó nada. Dice que todo el estadio se quedó en silencio, completamente en silencio, y dice que en ese momento, pues, supo que algo malo había pasado, ¿no? Este, no estaban festejando la gente de que él hubiera tapado ese tiro, ¿no? Sino que estaban todos en silencio, y dice que en ese momento supo que todo el mundo estaba con la mirada sobre él, ¿sí? Porque el balón estaba en la portería, ¿no? Habían anotado los uruguayos y él dice que ese silencio que percibió en ese momento, dice que toda su vida lo siguió escuchando, ¿sí? O más bien, pues, recordando, ¿no? Porque, bueno, él, ya después de muchos años, miren lo que él dijo, es este señor que ustedes ven aquí en pantalla, ya grande él, dijo, la pena más alta en mi país por cometer un crimen es de 30 años. Y es lo máximo que daba, ¿no? Como castigo. Y él dice, yo llevo 45 años pagando por un delito que no cometí. ¿A qué se refería él? Bueno, dice que él sintió el desprecio de toda la gente a raíz de aquel partido, fíjense, ¿desde qué año? Desde el 50. La gente lo menospreciaba, lo insultaban, no le hablaban, fue algo muy triste y saben que eso lo vivió el resto de su vida. Este, hasta incluso gente conocida de él lo, lo abandonaron, ¿sí? Y uno puede, uno se le puede, o puede uno pensar que es exagerado, ¿no? Esa situación, pero bueno, en este país ustedes lo saben y lo han escuchado, y lo comentamos ahorita, que la gente es muy, muy aficionada, ¿no? A este deporte y para ellos fue un gran fracaso, lo peor que les había pasado en la historia, el haber perdido un partido de fútbol. Este, y les digo, uno puede decir, bueno, hay peores cosas, ¿no? O más todavía si tú no eres aficionado al fútbol, puedes decir, pues qué exagerado, ¿no? O sea, hay cosas peores por las que lamentarse que un partido de fútbol, ¿no? Y es cierto, o sea, realmente eso es cierto, pero bueno, la gente en ese país, les digo, es muy fanática, ¿no? Y ellos no entendieron pues, que era un partido, ¿no? Sí, un partido importante, pero que prácticamente acabó con la vida de esta persona, ¿sí? Eh, por eso se le llama así, lo conocieron así como el hombre que murió dos veces, porque él dice que él murió, ¿no? En ese momento de aquella final. Y él, fíjense que él dice que él no cometió ningún error realmente en ese juego, pero toda la afición, todo el país le echaba la culpa a él. Ahí siempre buscamos culpables, ¿no? Y bueno, como él recibió los goles, decían que él había sido el culpable, aunque realmente no había sido
culpable de eso, incluso el jugador, aquel jugador que anotó ese gol con el que Uruguay ganó, en alguna ocasión salió en su defensa para hacerles ver, ¿no? A la afición de que pues él no había tenido la culpa de lo que había pasado. Y a pesar de que o todo el equipo realmente, pues, de alguna manera tuvo que ver en esto, el único que sufrió este desprecio fue él, ¿sí? Fue Moacir. Entonces, pues fue una vida triste la de él a partir de ese momento. Y cuando él muere, este, pues se llevó eso a la tumba, ¿no? Ese dolor, porque él dice que él siempre sintió eso, ¿no? Ese rechazo, desprecio de la gente, y fue algo muy triste, ¿no? Para él. Eh, Así que les digo, todo lo bueno que había hecho en su carrera, pues la gente lo olvidó, ¿sí? Nadie se acordaba de las cosas buenas, ¿no? De los triunfos, de las cosas buenas que él había hecho. Todo se olvidó por un partido que realmente él no tuvo la culpa de haberlo perdido, ¿verdad? Entonces, este fue el hombre que murió 2 veces. Moacir Barbosa se llamaba. Y saben que esta historia recuerda algo a un personaje que vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22, los versículos del 31 en adelante. Vamos a ver lo que nos dice por ahí en la Biblia. Lucas capítulo 22, del 31 al 34. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista. Dice lo siguiente. eh, y dijo también el Señor, está aquí hablando de Jesús, ¿sí? En una plática que tuvo con uno de sus discípulos, famoso también, de nombre Pedro, ¿verdad? O Simón. Y dice que Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez tú, vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Y bueno, nosotros sabemos quién era Pedro, ¿no? O cómo era Pedro. Una persona muy impulsiva, este, que no, de esas que no piensan, ¿verdad? Antes de hablar, como a lo mejor nos puede pasar a alguno de nosotros, ¿verdad? Eh, Dice que Pedro rápidamente le responde a Jesús. Jesús está hablándole muy seriamente, ¿no? De algo que está pasando, que él no se ha dado cuenta, que nadie se había dado cuenta, o sea, una situación de tipo espiritual. Y dice, Satanás te tiene en la mira, ¿no? Y te ha pedido para zarandearte, para probarte. Y le dice Jesús, yo he estado orando por ti, para que, dice, tu fe no falte. Eh, y Pedro dice que le contesta, dice el versículo 33, inmediatamente dice, te digo, perdón, dice el versículo, sí, 33, dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y aún hasta la muerte. Entonces, Pedro le dice, bueno, no me preocupa mucho eso que me estás diciendo, porque dice, yo soy fiel, soy leal a ti, o sea, estoy dispuesto incluso a morir por ti. Y bueno, él, él era sincero, ¿no? Lo que decía, era su sentir, ¿sí? Pero pues no se puso a reflexionar, ¿no? Realmente en lo que le estaba diciendo Jesús, de esa gran prueba que venía en su vida, ¿sí?
Y Pedro no se preocupó mucho, ¿no? Dijo, pues, ¿qué puede pasar? ¿No? O sea, yo hasta la muerte contigo. Y entonces Jesús le dice, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú hayas negado que me conoces. Aquí Jesús le quiso hacer ver que, pues que no debería ser tan impulsivo, ¿no? Al hablar le dijo, mira, yo sé lo que, o sea, sé que eres sincero en lo que dices, pero, dice, esta noche, dice, va a pasar esto, ¿sí? Tú me vas a negar, vas a negar que me conoces. Y esto le extrañó a Pedro, ¿no? Y yo de haber dicho, Jesús está loco, ¿no? ¿Cómo voy a negarlo? ¿Sí? Pero bueno, Jesús sabía muy bien, este, lo que había, ¿no? En el corazón de Pedro, lo que iba a suceder, y simplemente Jesús lo estaba preparando, ¿no? Para algo que venía, este, y no lo tomó tan en serio, Pedro, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, nosotros conocemos la historia, ¿no? Aquellas palabras de Pedro, bueno, se las tuvo que, como decimos, ¿no? Se las tuvo que tragar, ¿sí? No mucho tiempo después, ¿no? Precisamente cuando Jesús le dijo que sucedería. Vamos a ver los versículos del 54 al 62 para ver lo que nos dice por aquí. Lucas 22 del 54 en adelante. Y continuamos con esto, ¿no? Con el desenlace de esta historia. Dice, y entonces prendieron a Jesús, lo arrestaron, dice, y lo llevaron hasta el sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Eh, Hasta aquí, bueno, parecía que todo iba bien, ¿no? Porque todos los discípulos se desaparecieron cuando Jesús fue arrestado, pero Pedro dice que andaba por ahí cerca, tratando de averiguar lo que estaba pasando, qué le iban a hacer a Jesús, qué pretendía esta gente. Eh, y hasta ahí, bueno, podemos ver que Pedro era alguien leal, un buen amigo, ¿sí? Y que los demás, pues estaban asustados por lo que había pasado, que se habían desaparecido, ¿no? Abandonaron a Jesús, Pedro por ahí andaba, ¿sí? Y dice el versículo 55, dice, encendieron un fuego en el patio, ahí donde estaba, afuera, ¿no? Donde tenían a Jesús. Dice, y se sentaron todos alrededor. Yo creo que era una noche fría como hoy, ¿no? Este, para calentarse, ¿no? Y prendieron esa fogata, dice, y Pedro se sentó ahí entre la gente que estaba por ahí curiosa, ¿no? Y una criada dice que lo vio sentado en el fuego, eh, se fijó en él, se le hizo cara conocida y dice que se le quedó viendo, ¿no? Y de pronto le dijo, o dijo, este estaba con él. Dijeron, oye, este es de los que estaban con Jesús, ¿sí? Que lo tienen aquí preso. Y entonces Pedro lo negó diciendo, eh, dice, mujer, no lo conozco, ¿sí? Esta mujer en algún momento lo había visto con Jesús, ¿verdad? Dijo, oye, tú estabas con él, tú eres de sus seguidores, ¿no? De sus amigos. Y Pedro dijo, yo no lo conozco, ¿sí? Y entonces dice en el versículo 58, poco después, pasó un rato, dice, otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos, ¿sí? Eh, Era alguien muy conocido, Pedro, ¿no? O sea, llamaba la atención, ¿no? Y donde quiera, acuérdense cómo era él, ¿no? Y la gente que en algún momento estuvo cerca de Jesús, lo ubicaban a él muy bien, ¿sí? Como un seguidor de Jesús, uno de sus amigos, de sus colaboradores, y este hombre lo ve y le dice, tú eres de ellos también, ¿sí? Y Pedro le respondió, le dijo, no, no soy la persona que tú crees, me estás confundiendo con alguien. Y dice el versículo 59, y como una hora después, pasó otro rato,
y vean lo que pasó. Eh, dice, otro afirmó, otra persona lo vio por ahí y le dijo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Lo identificaron como Galileo, lo identificaron como un seguidor de Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, Pedro andaba por ahí como a escondidas, ¿no? Tratando pues de no llamar la atención, de que nadie lo reconociera, pero no pudo, ¿sí? La gente lo ubicó, quién era, por, por algún momento les digo que lo habían visto, ¿no? Cerca de Jesús. Y nuevamente Pedro negó a Jesús y le dijo, no sé lo que dices, no sé de qué me estás hablando, le dice a este hombre, ¿no? Y dice que inmediatamente el gallo cantó, después de esa tercera vez que Jesús fue negado por Pedro, tal como le había dicho Jesús. Y dice el versículo 61, entonces el Señor, dice, se volvió y miró a Pedro. Por ahí Jesús estaba ahí cerca, ¿sí? O lo tenían cerca de donde estaba Pedro, y dice que Jesús volteó a ver a Pedro. Y se imaginan lo que pasó por su mente, lo que sintió Pedro en ese momento. No sé si alguna vez nos ha pasado algo similar, ¿no? Y a lo mejor con alguna persona, sentir la mirada de alguien, ¿no? Aquí podemos pensar que fue una mirada así como acusadora, ¿no? De parte de Jesús, como diciendo, te dije, ¿verdad? Pero bueno, sin duda que esa no fue la mirada que recibió Pedro, pero él sintió que Jesús lo estaba viendo, ¿sí? ¿Cómo sería esa mirada de Jesús? Ustedes imagínense. ¿Sería una mirada de coraje, de reclamo, de reproche? ¿O sería una mirada de misericordia para Pedro, de amor? Pues sin duda fue lo segundo, ¿sí? Porque Jesús no es así como nosotros, ¿no? Cuando echamos ciertas miradas, ¿no? A alguien, este, como de reproche, ¿no? De coraje con alguien, como diciendo, vas a ver, ¿verdad? Por lo que acabas de hacer. Sin duda que no fue así. Y dice, y entonces Pedro, cuando siente la mirada de Jesús que está sobre él, dice, se acordó de lo que le había dicho Jesús unas horas antes, que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice, Pedro salió de aquel lugar y lloró amargamente. Y bueno, les digo, esta historia, les digo, me vino a la mente con la historia de aquel hombre que murió 2 veces, porque sin duda aquí Pedro murió, ¿sí? En muchos sentidos. Eh, el hecho de sentirse como un traidor, ¿sí? A su amigo, de sentirse humillado, sentirse, eh, ¿cómo les diré? Pues débil, ¿no? Porque realmente él siempre había mostrado dureza, ¿no? Fortaleza, valentía, y el ver que todo eso que él había dicho o lo que él decía que era capaz de hacer y ver que no pudo ni siquiera afirmar, ¿no? Que era un amigo de Jesús, pues lo humilló a él, ¿no? Lo tumbó. Dice que fue y lloró, no lloró, este, de una manera muy, ¿cómo podemos decir? Común. Dice que fue con amargura. Y ustedes pueden, a lo mejor a ustedes les ha tocado pasar algo así, ¿no? Llorar con amargura. Pues Pedro eso sentía, ¿no? Y bueno, todos recordamos, por ejemplo, a Judas, ¿no? Como el traidor, así le llamamos, ¿no? Pedro en este
periodo de su vida, en este momento de su vida, fue un traidor también. Y al igual que lo fueron todos sus compañeros, porque todos dejaron a Jesús, todos le dieron la espalda. Pedro todavía se atrevió un poquito más porque andaba por ahí cerca, pero llegó un momento en que ya no pudo más y trató de ocultar, ¿no?, su identidad. Eh, Sin embargo, es curioso que a pesar de lo que hizo Pedro, nosotros no le conocemos como el traidor, como se le quedó el apodo, ¿no?, a Judas. ¿Por qué? Bueno, porque el resto de su vida fue algo especial, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, al final que tuvo Judas. Y por eso nos quedamos con esa imagen de Judas también, porque para él no hubo algo más, ¿sí? Su vida se cortó, ¿no? Después de aquel incidente. Y bueno, el final de Pedro también fue distinto, ¿no? Y a pesar, les digo, a pesar de lo que él hizo, y que conocemos muy bien esta historia, no le conocemos como traidor, ¿sí? Y es algo curioso, ¿no? Generalmente nosotros nos quedamos con lo malo de la gente, ¿no? Normalmente eso pasa. Cuando alguien comete algún error, rápidamente eso puede borrar todo lo bueno que pensábamos de él, ¿sí o no? Los buenos conceptos que tuviéramos de algunas personas muchas veces se borran, como le sucedió a Moazir. O sea, todo lo bueno se elimina y únicamente nos quedamos con lo negativo, ¿no? Y muchas veces catalogamos a las personas por algo que hicieron en su vida, ¿sí? Aunque haya sido solo una vez, ¿sí? Los tachamos con ciertos adjetivos, ¿no? De acuerdo a las caídas, los errores que tuvieron. Eh, y bueno, a diferencia de Moazir, que mencionábamos ahorita, Pedro también tuvo un final diferente, ¿no? Moazir, dijimos, toda su vida sufrió el rechazo de la gente, las burlas, los insultos, el silencio de la gente, ¿sí? El sentirse solo. Y bueno, Pedro al principio así se sintió, ¿sí? Pero el final fue diferente, ¿no? Moacir murió con um, con decir, ese dolor en su vida, eh, y Pedro fue diferente, ¿no? Vamos a ver lo que dice San Juan, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Después de eso, eh, del arresto de Jesús, de su muerte, ¿sí?, y de su resurrección, vamos a ver algo interesante que pasó ahí al final del Evangelio de Juan, en los versículos del 15 al 17, capítulo 21, 15 y 17. Eh, para ubicarnos más o menos, Jesús por ahí se encuentra con los discípulos eh, mientras estaban pescando. Ellos estaban algo pues devastados, ¿no?, por la muerte de Jesús, y, y volvieron a lo que sabían hacer, ¿sí? Este, que eran la pesca, ¿no? Al menos algunos de ellos eran pescadores, y bueno, pues ahí los demás se les unieron, ¿no? Y dice ahí el relato que Jesús fue a encontrarlos ahí donde estaban. Tuvieron por ahí un desayuno con él especial. Y dice el versículo 15 que cuando terminaron de comer, dice, Jesús preguntó a Pedro, y le dijo, dice el versículo 15, es Simón, hijo de
de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dijo. Y respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió Jesús a preguntarle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le preguntase por tercera vez, ¿me amas? ¿Me amas? Perdón, dice, y respondió, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. Y Jesús nuevamente le dice, apacienta a mis ovejas. Sin duda que hemos leído este detalle en algún momento. Eh, cuando Pedro recibe esta pregunta de Jesús, ¿sí? Que le llama aparte, imagínense la cara de Pedro, ¿no? Yo creo que hasta se puso amarillo, ¿no? Porque obviamente Pedro ha de haber pensado que Jesús ahora sí lo iba a poner en su lugar, ¿no? Y que Jesús no se olvidaba de aquello que había pasado. Y dijo, bueno, pues a lo mejor me va a decir, ¿sabes qué, Pedro? Ya no te necesito aquí. Me fallaste, adiós. ¿Sí? Como a veces pasa, ¿no? Con las amistades, con, no sé, en los trabajos o no sé, donde sea, donde hay este tipo de fracturas, ¿no? En las relaciones, eh, normalmente, a lo mejor nos ha pasado también a nosotros, ¿no? Donde nosotros le hemos dicho a alguien, ¿sabes qué? Ya no te quiero en mi vida, no te necesito, o sea, me traicionaste, me fallaste, no eres lo que yo pensaba, ya no confío en ti, ¿sí? A lo mejor lo hemos dicho a alguien, a lo mejor alguien nos lo ha dicho a nosotros, a lo mejor estamos identificados, ¿no? Con Pedro en esta circunstancia. Pero miren lo que nos dice aquí en el libro Deseo de todas las gentes. En la página 752 dice, Cristo tenía otra lección que dar, ¿sí? Y a lo mejor podrían decir, ok, pues sí, la lección que a lo mejor Pedro también supuso, ¿no? Que iba a recibir de ser cortado del grupo, ¿sí? A lo mejor nosotros pensaríamos lo mismo, ¿no? Entonces aquí Jesús le va a dar su merecido a Pedro, ¿no? Y lo va a echar del grupo por traidor también. Pero dice aquí, especialmente, dice, esta era una lección para Pedro. Dice, la forma en que Pedro había negado a su maestro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores profesiones de lealtad. O sea, todo lo que él había dicho acerca de su fidelidad, de lo que él estaba dispuesto a hacer por Jesús, dice que era un contraste tremendo, ¿no? O sea, lo que había pasado realmente con lo que él decía. Dice, había deshonrado a Cristo e incurrido en la desconfianza de sus hermanos, o sea, de los demás. Ya los demás no lo veían igual, porque antes todos le respetaban, ¿no? Por su forma de ser. Y ahora todos se daban cuenta de que, como decimos aquí, era el pura lengua, ¿sí? Que no era cierto y que era una persona débil como los demás. Ellos pensaban, dice aquí, o sea, los demás, que no se le debía permitir asumir su posición anterior entre ellos porque él era un líder, ¿sí? Y les digo, todos los demás lo veían con respeto, ¿no? Lo veían como alguien superior a ellos en cierto sentido. Y en ese momento todos habían como llegado a la conclusión de que Pedro ya no podía ocupar ese lugar, ¿no? de privilegio entre ellos. Y él mismo sentía que había perdido su confianza, o sea, era también, él sentía eso, ¿no? Aunque tal vez no se lo decían los demás, él sabía, sentía algo raro, ¿no? Entre sus compañeros. Como les digo, a veces nos pasa, ¿no? O sea, sentía las miradas, tal vez escuchaba por ahí cuchicheos entre ellos,
Sentía que la relación no era igual, no era la misma entre ellos. Y él sabía por qué. No le extrañaba, ¿no? O sea, él no decía, oye, ¿por qué ya no me tratan igual, ya no me ven igual? Él lo sabía, ¿sí? Pero miren, dice aquí, el Salvador le dio la oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos. Entonces no lo regañó, no le reclamó, no lo expulsó. No, dice que le dio una segunda oportunidad para recobrar la confianza de los demás, en la medida de lo posible, dice aquí, y eliminar el oprobio que se había traído sobre el Evangelio. Mientras Cristo y sus discípulos estaban comiendo juntos a las orillas del mar, el Salvador le dijo a Pedro, refiriéndose a sus hermanos, le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, que todos los demás que están aquí? Él normalmente, ¿qué diría? Pues claro, ¿qué preguntas son esas? Diría Pedro. En otras circunstancias, porque dice él había declarado una vez que aunque todos, dice, se escandalizaran de ti, que todos se avergonzaran de ti, que todos te abandonaran, yo nunca te voy a dejar, nunca me voy a avergonzar de ti, nunca te voy a dejar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pero ahora, supo, dice, estimarse con más verdad. O sea, ya no se veía tan así Pedro por lo que había pasado, obviamente. Ya no estaba tan, ¿cómo puedo decir? Ya no era tan impulsivo en ese momento para hablar. Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. No aseguró, dice vehementemente su amor, que su amor, dice, fuese mayor que el de los demás. No le dijo, sí, yo te amo más que todos estos. Simplemente dijo, sí, te amo. Ya no hablaba como hablaba antes. Y esto, para Jesús fue una muestra de un cambio en él, ¿sí? De que, como decíamos ahorita, también había muerto Pedro. Aquel Pedro que había conocido a Jesús ya no existía, al parecer, ¿no? Este, y dice, no expresó su propia opinión acerca de su devoción, así como lo hacía generalmente, ¿no? Apeló, dice, a aquel que puede leer todos los motivos del corazón para que juzgase su sinceridad. Le dijo, tú sabes, o sea, tú sabes todo, le dijo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dio una tarea, una misión, le dijo, apacienta mis corderos. Y dice nuevamente, Jesús probó a Pedro. Recuerdan, fueron realmente tres, ¿no? Tres preguntas que le hizo, bueno, la misma, pero en tres ocasiones le dice, repitió sus palabras anteriores y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y esta vez no preguntó a Pedro si le amaba más que a sus hermanos. La segunda respuesta fue como la primera. Pedro dice, libre de seguridad extravagante, como siempre, ¿no? Claro que sí, ya sabes que te amo, sabes que estoy dispuesto a dar mi vida por ti, te amo más que todos estos. No, ya no hablaba así, Pedro. Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y una vez más el Salvador dice, le dirige la pregunta escrutadora. Una pregunta, como hace poco hablábamos, retórica, o sea, una pregunta que hace que reflexionar a la persona. Y Dios usa mucho esto, ¿no? Este tipo de preguntas. Eh, y Pedro obviamente pues se estaba como autoanalizando, ¿no? Y él aunque sabía que le había fallado a Jesús, él tenía muy en claro que lo seguía amando. O sea, no dijo, bueno, le fallé, quiere decir que no le amo, ¿no? Y le dijo, no te amo, te fallé. Sino le estaba diciendo, sí, fallé, te traicioné, te fallé, te negué, pero te amo. Le dijo, tú lo sabes, ¿sí? Y en esta tercera ocasión dice que Pedro se entristeció un poco.
de que Jesús le volviera a preguntar, porque nos dice aquí que él pensó que Jesús estaba dudando de su amor. Obviamente, ¿no? Si alguien te dice, ¿me amas? Y tú le dices, sí, ¿en serio me amas? Sí, y ya como que dices tú, pues, porque me está preguntando nuevamente, ¿no? No me cree, ¿o qué está pasando? Y Pedro no se atrevió a preguntarle tampoco, oye, ¿qué no me crees? Porque dice aquí, sabía que su maestro tenía motivos para desconfiar de él. Y tenía motivos para echarlo del grupo, para decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, no me hables más, no me busques más, busca tu camino. Sabía, dice aquí, dice, y con razón, perdón, sabía que tenía razones suficientes, ¿no? Dice, y con el corazón dolorido, dice, contestó, Señor, tú sabes todas las cosas, y tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a decir, apacienta a mis ovejas. ¿Por qué Jesús hizo esto? Bueno, dice aquí, 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor. Y 3 veces, dice, Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad. Así como 3 veces lo negó, dijo, bueno, también quiero que me repita 3 veces, ¿sí? Que está de mi lado, que me ama, que es fiel a mí. No porque Jesús no lo supiera, Jesús lo sabe todo, ¿sí? Esta era una lección para quien, no sé, para Pedro, o sea, él tenía que autoexaminarse, ¿sí? Dice, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta, que entendiera él realmente por qué estaba ahí, ¿sí? Por qué él no se había apartado por qué no, o sea, Judas, por ejemplo, él se desafanó, como decimos, ¿no? Los dejó a todos, ya no volvió. Pedro pudo haber hecho eso, pero él volvió, y eso es algo interesante, ¿no? A pesar del dolor que sentía, la vergüenza que sentía, ahí estaba entre sus compañeros, y ya no lo veían tan bien, ¿sí? Pero ahí estaba, y Jesús lo hizo analizar, ¿no? O sea, la situación, y ¿por qué estás aquí, Pedro? Dice, delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez que jactancia del presumido de Pedro. Ahora todos vieron algo diferente en él también, que para empezar ya no hablaba sin pensar como acostumbraba. Y esa desconfianza que ya todos tenían en él como que a la vez cambió también el concepto que ya tenían de él, ¿sí? Y dice, Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas características para vencerle. O sea, Satanás sabía cómo vencerlo, ¿no? Y fue a través de esas debilidades como a nosotros también, a cada uno de nosotros. Dice, y precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y dice, había llegado ese momento y era evidente la transformación realizada en Pedro. Con las respuestas que dio Pedro, Jesús estaba seguro, ¿no? De que ya no era el Pedro que conocía. Las preguntas, dice, tan apremiantes por las cuales el Señor le había aprobado, no habían arrancado una respuesta impetuosa o vanidosa, como él acostumbraba a hacerlo, ¿no? Dice, y a causa de su humillación y arrepentimiento. O sea, el hecho de que ya no hablara así como antes daba muestras de un arrepentimiento, ¿no? Y de que él se daba cuenta de que tenía cosas que cambiar, ¿no? En su vida. Y Pedro dice, en ese momento estaba mejor preparado que nunca para actuar como pastor del rebaño, pastor de la iglesia, ¿sí? Porque Jesús aquí se dio cuenta, ¿no? Y por eso le dijo, entonces, ahí está.
tu nuevo trabajo, porque Jesús vio que había un cambio en él, ¿sí? Y es muy interesante, ¿no? Esta historia nos deja muchas lecciones. Eh, Estamos por, por terminar un año más, estamos a un par de días y normalmente nosotros acostumbramos a hacer como un autoexamen. Generalmente eso hacemos en estas fechas. Y es algo que deberíamos de hacer siempre, ¿sí? O cada día, ¿no? Cuando termina un día, pues analizarnos, ¿no? Cómo fue nuestro día. Pero en estas fechas, pues acostumbramos también como a hacer un balance, ¿no? De las cosas que hemos vivido, que hemos hecho, dejado de hacer. eh, y generalmente, bueno, empezamos a acordarnos de las que debemos también, ¿sí o no? Ay, yo le fallé a alguien, lo ofendí. Y estos momentos a veces los aprovechamos, ¿no? Para arreglar cuentas, ¿no? Con alguien también, para estar bien con la gente. Eh, y bueno, también muchos nos damos cuenta de que a lo mejor el concepto que alguien tiene de nosotros cambió, ¿sí o no? Durante el año, por ejemplo. Ya fulanito no me habla tan bien como antes por algo que dije, que hice o que no hice o no dije, ¿sí? Ya esa persona piensa diferente de mí. A veces hasta nos sentimos que señalados por otros. Y bueno, sobre todo en esta época, ¿no? Que con la cuestión de las redes sociales, ah, muchas veces nos vemos afectados, ¿sí? Por la opinión de la gente, ¿sí? Que a veces, bueno, no pedimos opiniones, pero la gente opina, ¿verdad? Y queramos o no, nos afecta, ¿sí? Eh, en cualquier área, ¿no? Puede ser en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos. Eh, y es que, como decíamos ahorita, así somos los seres humanos. Cuando alguien comete un error, tendemos a catalogarlo ya de otra manera, ¿no? Ah, este es el mentiroso, ah, este es el ratero, este es por algún error que cometiste, ¿no? El chismoso, o lo otro, ¿sí? Y esto es algo que le pasó a Pedro, como vimos ahorita, ¿no? Que le pasó a Moacir Barbosa, ¿se acuerdan el personaje que hablábamos ahorita al principio? Que realmente él decía, no, o sea, yo no cometí, no, o sea, no fue mi culpa y la gente o los analistas se dan cuenta de que pues, no fue culpa de él, ¿no? De aquella derrota en la que perdieron el campeonato mundial los brasileños. Sin embargo, la gente lo señaló y lo persiguió toda su vida, ¿sí? De alguna manera, él cargó eso, ¿no? Durante muchos años, hasta su muerte. Con Pedro, pues fue diferente esta cuestión, ¿no? Pero él se sintió así y se sentía así con sus amigos, con el mismo Jesús, ¿sí? Pero Jesús arregló las cosas, ¿no? Y le hizo ver lo que nos dice nuestro versículo que leímos al principio. En el libro de Isaías, vamos a buscar lo que nos dice por ahí. Isaías capítulo 43, eh, los versículos 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. Dice lo siguiente. Dice Dios, no, ya no te acuerdes, dice, las cosas pasadas, ni traigas a la memoria cosas antiguas. Eh, dice un dicho, ¿verdad? Que recordar es volver a vivir. Esto generalmente lo relacionamos con cosas agradables, ¿no? Pero en este caso, el consejo de Dios tiene que ver con las cosas desagradables, no con lo agradable, porque lo agradable pues es bonito recordarlo, ¿verdad? Nos trae
sentimientos positivos, ¿no? Sensaciones, emociones positivas, pero hay cosas en nuestra vida que no han sido agradables, ¿sí? Ahorita que hablábamos, ¿no? De lo que es el fin de año y que empezamos a hacer recuento, ¿no? De las cosas, de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer, etcétera. Las personas a las que ofendí, este, dice Dios, ya no te acuerdes de eso, ya no lo traigas a la memoria, eso ya quedó en el pasado, ¿sí? ¿Por qué dice eso Dios? Bueno, porque así como los recuerdos agradables nos traen sensaciones y emociones positivas, los recuerdos desagradables obviamente nos dañan, nos lastiman. Y Dios es lo que no quiere que tú estés sufriendo, ¿sí? Y muy probablemente y seguramente nosotros metimos la pata más de una vez durante este año, ¿sí o no? Con tu familia, con tus hijos, con tu mamá, con el jefe del trabajo, con el hermano de la iglesia, con tu mejor amigo, con tu pareja, etcétera, etcétera. Con alguien, ¿sí o no? A alguien le fallamos, a alguien le quedamos mal, lo ofendimos, este, lo defraudamos de alguna u otra manera. Y bueno, principalmente con quién, con Dios, eso es seguro, que le fallamos a Dios, ¿sí o no? O hay alguien que diga, no, pues yo no, para que nos dé su autógrafo. Yo estoy seguro que todos, ¿no? Le fallamos a Dios durante este año. Y no una vez, sino muchas. Este, pero Dios dice, ya no estés sufriendo, no estés dándole vuelta a esos asuntos. Ya no te acuerdes de eso. Eso ya quedó atrás. Y dice, he aquí yo hago cosas que nuevas y las vas a ver muy pronto. Voy a abrir, dice, caminos en el desierto, ríos en la soledad. Te voy a abrir un camino nuevo donde parece que no hay, ¿sí? Donde no hay forma de arreglar las cosas, de cambiar algo, ¿sí? Eh, cada día de nuestra vida, Dios nos entrega una página en blanco para que la escribamos, ¿sí? Probablemente las anteriores, pues están llenas de errores por ahí, de fallas, pero Dios ya no quiere que te acuerdes de eso. Eh, y les digo, cada día nos entrega una hoja en blanco. Lo que Dios quiere es que empecemos de nuevo, de ser, ¿sí? Porque a Él le gusta hacer las cosas nuevas. No estarse acordando de lo pasado ni recriminándote. Acuérdense cómo trató a Pedro. O sea, no le dijo, oye, Pedro, ¿te acuerdas lo que pasó hace poco? ¿Te acuerdas lo que dijiste de mí? ¿Te acuerdas qué te dije? Como somos nosotros, ¿no? Así no es Jesús. Y si nosotros empezamos a hacer un recuento de las veces que le fallamos a Dios, uf, pero ¿saben qué? Que Él no dice, ah, aquí está la lista, ¿no? Yo también me acuerdo, dice Dios, y aquí está todo lo que dijiste de mí, lo que me hiciste, lo que no me dijiste o no me hiciste. Aquí lo tengo para echártelo en cara, ¿no? Dice por ahí eh, en el libro de Malaquías, dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Obviamente, cuando nosotros nos arrepentimos también. Pero dice, yo ya no me acuerdo de ellos. Yo los echo, dice, ¿dónde? Al fondo del mar. Y a ver quién los saca de ahí, ¿no? Pero saben que a veces nosotros sí los sacamos a la luz, ¿sí? Ya sean propios o de los demás. Pero nosotros debemos de tener esta confianza en que Dios nos hace. La gente puede decirte y reclamarte y decirte, ah, ¿te acuerdas de lo que me dijiste en 1981? Uy, pues dices tú, no, no, no me acuerdo. Pero hay gente que se acuerda, ¿no? Porque somos que, dice que ahí estamos, dándole vuelta a lo que me hicieron o a lo que le hice a otros y eso me sigo yo lastimando, ¿sí?
Les digo, ya sea porque hice o porque me hicieron, pero dice Dios, ya no te acuerdes. Así también como de las ofensas que nos hacen, porque a lo mejor las que hicimos ya no nos acordamos, ¿verdad? O lo que le fallamos a Dios decimos, no, pues ya no me acuerdo. Sí. Pero cuando nos hacen, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Olvidar y dice Dios, ya no te acuerdes, ya déjalo. Dice, empieza una nueva página. Y no nada más cada día, o sea, por ejemplo, nosotros acostumbramos, decía ahorita, pues cada año, ¿no? Como a empezar de cero, ¿no? Cada año. Y cada año también Dios nos entrega que una hoja en blanco, pero dice, ya no para que sigas en lo mismo, escribe algo nuevo. Y obviamente también tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos transforme, así como lo hizo con Pedro, que nos ayude a cambiar a lo mejor pues sí, nuestras debilidades, nuestras fallas, y que este año pueda ser que diferente. Yo creo que todo el mundo intentamos hacer eso, ¿no? Pero pocos o poco nos dura el propósito a muchos también. Empezamos con ganas, pero lo dejamos, ¿no? Ojalá que cada uno de nosotros sigamos en esa lucha, ¿sí? Este, el próximo año volveremos a cometer errores, sí, seguramente. ¿Le vamos a fallar a Dios? Seguramente también. Y Dios lo sabe también. Por eso él le dijo a Pedro, oye, hay pruebas, ¿sí? Pero yo he pedido por ti. Y así Jesús ora por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte. Es decir, que si llegamos a caer, podamos que levantarnos y empezar de nuevo, ¿sí? Esa fue la oración que hizo por Pedro y esa oración nace por ti y por mí. Entonces, aquí lo interesante es que, bueno, si ya cometimos un error, si ya escribimos mal, algo mal en esa página, Dios te entrega una nueva, ¿sí? Eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? O sea, de no dejar de luchar, porque muchos nos rendimos, ¿no? Porque decimos, no, pues yo soy malo, soy pecador, siempre le fallo a Dios, y muere, como le pasó a Judas, ¿sí? Ojalá que seamos tan valientes, tan aferrados como Pedro, ¿no? Y a pesar de cómo se sentía él, ahí seguía entre los discípulos, ¿sí? A pesar de cómo lo veían, ahí estaba, ¿sí? A pesar de que sentía que ya no encajaba ahí, ahí estaba. Entonces, ojalá que ese, ese valor que tuvo Pedro, esa tenacidad que tuvo él, también la tengamos nosotros cada día del resto de nuestra vida, ¿verdad? Y especialmente, pues les digo, ahora que vamos a empezar un nuevo año, que nuestra fe no nos falte, como es el deseo de Jesús. Que Dios les bendiga y que podamos continuar en esta lucha hasta que Cristo venga, ¿verdad? Que pasen una feliz noche.